Bueno, yo le aprecio mucho esta tarde a Aurelio Nuño, coordinador de la campaña del precandidato, que va a ser el candidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade, que haya aceptado venir a este estudio. ¿Cómo vas, Aurelio? ¿Cómo van? Muy bien, Joaquín. ¿Sí? En primer lugar, lo siento mucho, mi querido Joaquín. Muchas gracias. Y me da mucho gusto poder estar aquí, darte un abrazo y estar en en estos inicios de año, poder platicar y conversar contigo, mi querido Joaquín. Bien. ¿Cuánto tiempo va de precampaña? Empezó el 14, ¿no? De diciembre. Así es, y concluye el 11 de febrero, Joaquín. Después empieza ese limbo absurdo que yo nunca he entendido, pero en fin, es como lo aprobaron los legisladores, de la intercampaña. ¿Qué demonios es la intercampaña? Claro, pues es un periodo sí, que va entre la precampaña y la campaña. Y en donde bueno, es bastante, la verdad es que es bastante absurdo, porque hay además reglas muy restrictivas respecto a lo que se tiene que hacer. Me parece que sí son legislaciones que no, en fin, que son las reglas con las que jugamos, pero me parecen un poco absurdo para lo que se requiere en el debate y en una elección democrática. Debate, finalmente, ¿cómo quedaron los debates en el INE? El INE planteó que por lo menos tiene que haber 3 debates, y bueno, estaremos en eso. Las fechas entiendo que se van a fijar más adelante. Sí. Eso ya en la campaña, obviamente. Sí, ¿no? sí, eso ya en la campaña. Sí. Lo que pasa es que la ley electoral está hecha contra los ciudadanos y a favor de los candidatos, porque de algunos por lo menos. Porque, por ejemplo, los debates, lo que se busca siempre es conocer a los candidatos. Aquí, y bueno, en China no. Aquí, en Francia, sí, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos. Pero aquí los debates, como están diseñados, es para no conocer a los candidatos. Mira, yo creo que comparto tu punto de vista. Me parece que no es sano que la legislación sea tan restrictiva. Debería de ser mucho más abierta y que permitiera debates mucho más ágiles y que hubiera menos restricciones. Pero bueno, por el momento son las reglas que tenemos, sí, es lo que hay. Con las que jugamos, es lo que hay. Y bueno, pues estamos trabajando en ese contexto, Joaquín. Sí, reconocen que Andrés Manuel López Obrador les lleva una ventaja. Pues mira, hoy hay una encuesta que publicó El Sol de México, en donde hay ya un empate técnico entre Pepe Meade y López Obrador. Y lo que hemos visto, Joaquín, y la evolución desde que Pepe Meade es precandidato del PRI al momento, que es un poco más de un mes, y uno ve la secuencia de cómo han evolucionado la opinión pública. El único que ha crecido y que ha crecido de manera significativa ha sido Pepe Meade. Primer tema. Perdón, sobre te interrumpo, sí. Sí, Joaquín. Pero es que esto es lógico. Esto es lógico porque el candidato del PAN, que luego convirtieron en Frente, era Ricardo Anaya desde hace más de un año. Ya estaba descontado. El candidato de Morena obviamente estaba también descontado. ¿Cuántos? 20 años. Yo me acuerdo, desde que estaba en la universidad estaba ya en eso. Yo le haciendo la maestría. Bueno, y estaba descontado. En el PRI no había candidato. Claro, y tienes toda la razón, Joaquín, pero además lo más interesante de esto es que cuando uno hace un análisis de las personas que conocen a los 3 candidatos y de los que los conocen, ¿quién lo apoya? El que tiene el porcentaje más alto es Pepe Meade. Entonces no solamente es lógico porque va avanzando en el conocimiento como candidato, sino que además, conforme más gente lo conoce, es mayor el número de gente que se convence y lo apoya respecto a Anaya y a López Obrador. Entonces lo que estamos viendo es que crece en conocimiento, crece en votación, y por eso es el que más ha crecido. Y hoy la primera encuesta que se publica en este año, que es la del Sol de México, están ya en empate técnico Pepe Meade y López, y ya se empieza a quedar en un lejano tercer lugar Anaya. Ahora, yo veo que Andrés Manuel López Obrador, que de esto le entiende, pues lleva muchos años en esto, él pega desde el spot del avión, sí. La gente no se acuerda, por ejemplo, de ningún spot todavía de José Antonio Meade, pero sí se acuerda todavía. ¿Te acuerdas tú preguntas de quién es el spot del que es un avión que no tiene, bueno, que no tenía ni Obama, ahora que no tiene ni Trump, sí? Y automáticamente lo relacionan con López Obrador. Es más, se echan el tiro
de decir ya sabes quién, ni siquiera citando a López Obrador. Eso es llevar ventaja. Pues mira, Joaquín, yo lo que veo es que con todo lo que tú describes, otra vez, es muy clásico, y ahorita entramos al tema, uno, de una forma de ver las cosas muy antigua que tiene López Obrador. Segundo, de pues un tema que no entra al fondo de los asuntos, sino que se queda en la marrullería, yo diría, y en estos como truquitos y etcétera. Pero lo más importante, Joaquín, a lo mejor generan cierto impacto como tú lo estás describiendo ahorita, pero han sido muy poco efectivos. López Obrador es un perdedor. López Obrador, el otro día que intercambiamos él y yo diversos puntos de vista, y él se puso con metáforas del béisbol, yo le contesté, lleva 2 strikes y va por el tercero porque Pepe Mid lo va a ponchar. Entonces todo esto que tú dices está bien, pero no le ha funcionado. Ya perdió 2 elecciones y va a perder la tercera. ¿Así de plano? Sí, claro, por supuesto, es un perdedor, y lo es por algo, Joaquín. Porque López Obrador es una persona inestable, es una persona de ocurrencias, es una persona que vive anclado en el pasado, y que eso no le gusta a la mayoría de los mexicanos. Tan simple como eso, Joaquín. Y por eso perdió hace 12 años, por eso perdió hace 6 años, y por eso va a volver a perder ahorita. Y te digo, lleva 2 strikes, va el tercero y lo vamos a ponchar, Joaquín. Ahora dime, tú le hiciste una acusación que no le ha hecho a nadie, corrupto. Pues mira, Joaquín, en primer lugar, él tiene que explicar de qué ha vivido los últimos años, porque de los últimos 15 años una gran parte de ellos no tuvo ningún empleo. Sin embargo, seguía viviendo, seguía viajando, seguía haciendo política. Y el no poder explicar de qué vive alguien, independientemente de cómo viva, el que no pueda explicar de dónde salían los recursos para saber de qué vivía, pues eso por lo menos es extraño o implica algún tipo de corrupción o de engaño. Alguien que permite, como hasta ahora, y estoy hablando solo de lo documentado, todos los casos que conocemos y que hemos visto lo señalan, pero hay temas peores, Joaquín. Tú lo has visto, ahora tiene una alianza con el Bester Gordillo. Así de plano. Bueno, él, no lo digo yo, lo dice él, ahí está el yerno. Él lo negó. No, ahí está el yerno en su campaña. Él mismo dijo, el yerno está en la campaña de Morena. Él lo declaró, publicado en diversos medios hace unos días, lo hemos visto en sus eventos. No es cualquier yerno, es el yerno que el Bester mandó como subsecretario. Sí. Cuando tomaron control de la educación. Y te voy a decir por qué hace esto López Obrador. Porque López Obrador, lo que te decía, tiene una mentalidad muy vieja. López Obrador sigue pensando que si hace acuerdos con líderes como el Bester Gordillo va a obtener votos. Piensa, como se pensaba hace 40 o 50 años, que al hacer acuerdo con el líder, los maestros van a ir a votar por él. No se ha dado cuenta López Obrador de que los maestros votan por quien quieren, de que los maestros son libres, y que ahora, con la reforma y con el nuevo modelo educativo, son aún más libres. Porque ese poder corporativo que controlaba la vida profesional del maestro, y a muchos a lo mejor los llevaba a la vida política, o a hacer tal, o a marchar, a lo que sea, se acabó. Hoy los maestros trabajan y ganan a partir de su propio mérito, de su propio esfuerzo. Así se ganan las plazas hoy por concurso. Y hemos hecho un cambio muy que importante. Va a echar para atrás la reforma. Pues imagínate, Joaquín, eso sería un retroceso gigantesco. No hay nada más importante en el país que la educación. Lo que las mamás y los papás, todos, quieren dejarle a sus hijos es una herencia de una buena educación, porque con educación uno es más feliz, pero además con educación uno tiene las herramientas para obtener un mejor trabajo, para que se le abran las puertas del mundo. Y si algo estaba mal en este país era la educación. Por eso se hizo esa reforma, por eso se revaloró a los maestros, se les dio esta profesionalización, se hizo un nuevo modelo educativo para que los niños aprendan a aprender. Viene todo un proyecto para introducir el inglés, algo a lo que él también se opone. A López Obrador, aquí nadie debe de aprender un segundo idioma o un tercer idioma. Es decir, otra vez, es una persona que tiene parámetros de hace 30 o de 40 años, y que vive así. Y eso es lo que está hoy, una vez más, demostrando, y que estamos convencidos que una vez más lo va a llevar, como ha pasado, a perder. Y por eso es que digo que es un perdedor, Joaquín. Veo que
Pues José Antonio, el candidato o precandidato, pues luego ya están los del INE, ¿no? El precandidato MID no se ha ocupado de Andrés Manuel López Obrador, y tú sí. Mira, Joaquín, yo desde el momento en que el López Obrador ha salido con 3 temas que nos parecen francamente un poco ridículos pero preocupantes a la vez: liberar delincuentes, La amnistía. o sea, liberar delincuentes y dialogar con ellos. Segundo, acabar con el futuro de los niños y de las niñas con el tema de la reforma educativa y ahora esta alianza del pasado con el Bester Gordillo. Y tercero, que hace un conjunto de propuestas bastante inconexas, pero que cuando uno las suma, la única forma de que puedan realizarse es con deuda. Entonces, en concreto, cuando vemos que los 3 ejes de la campaña de López Obrador son liberar y dialogar con delincuentes, regresar en materia educativa y acabar con un futuro para este país a través de la educación y endeudarlo, pues yo lo he planteado y le he planteado cuestionamientos. Pero a López Obrador no le gusta el debate. López Obrador solamente descalifica. No ha entrado, por ejemplo, dice que va a quitar la reforma educativa, pero no tiene una sola propuesta en la materia más que esa. ¿Cómo ves su... Entonces le he planteado esos cuestionamientos y lo único que hemos recibido, como siempre, y ese es su talante autoritario, es insultos, burlas, malos chistes, es decir, no entrar al debate, Joaquín. Incluso hay, veo una estrategia que es muy parecida a la de Marcelo Ebrard con Manuel Camacho, y del mismo Manuel Camacho pues desde noviembre de 1993 a la nominación de Luis Donaldo Colosio, que fue el domingo 27 de noviembre, en donde la operación es decir, no van a quitar a Mid y van a poner a Nuño. Ahora ya no menciona a Osorio porque ya se venció el plazo constitucional de los 6 meses, ¿sí? Otra vez, Joaquín, estamos hablando, tú lo acabas de describir. López Obrador funciona con parámetros de hace 30 o 40 años. Esos son sus referentes, esas son sus marrullerías. Y entonces pues dice, a ver, que avienta este tipo de cosas que ya son muy viejas, muy conocidas, esas bolas que avienta, otra vez que es pura marrullería, pero ya es tan vieja que ya ni siquiera sorprende ni altera a nadie. Ese es López Obrador, Joaquín, de cuerpo entero, un hombre que se quedó en otro tiempo. Pero ahora, en este punto, pues por lo menos para la conversación, resulta mucho más atractivo el lenguaje de López Obrador que el lenguaje propositivo, con diagnósticos, con programas de José Antonio Meade. Depende para qué, Joaquín. A lo mejor para el amarillismo, sí, pero te lo decía hace un momento, porque López Obrador es el mismo que hemos visto desde siempre. Estábamos platicando ahorita, lleva en campaña tantos años que yo me acuerdo del inicio de sus campañas desde que yo estaba en la escuela, en la universidad, y hace exactamente lo mismo y ha perdido. Entonces puede que genere esto que tú dices, es muy amarillista, lo que sea, no, ya perdió. Yo no lo califico, solo dije que es muy atractivo. Yo lo califico. Sí. Perdió ya 2 elecciones y va a perder la tercera. Va por el tercer strike, Joaquín. Oye, de la casa de enfrente, ¿cómo ves a Ricardo Anaya? ¿Tú lo ves? Yo no, ¿tú lo ves? Y yo lo veo en las encuestas que he hecho, tanto en Facebook como en Twitter, aparece en tercer lugar en todos los casos. Hoy también en esta que publicó El Sol de México está en tercer lugar. Y me parece, y por eso yo creo que es casi ocioso ocuparnos de él, pero no aparece por algo, Joaquín, o por varios factores, porque el frente es un frente de contradicciones. Para que puedan hacer una propuesta tienen que dar tantas explicaciones, porque son 2 formas de ver el mundo tan distintas. Por ejemplo, la reforma energética. Para poder decir si están a favor o no, tienen que dar una explicación más larga que la Cuaresma, Joaquín, porque tienen 2 puntos de vista distintos. Así no se puede gobernar, así no se puede hacer una propuesta sólida al país. Es simplemente un frente para acomodar posiciones. Sí, se da Y entonces eso hace, como está sucediendo, que simplemente se pierdan y entonces quieran montar shows
o entrar en cosas más peligrosas para a ver si toman alguna notoriedad. Pero pues yo lo que veo es que está en un lejano tercer lugar, está un poco borrado del mapa, no ha podido hacer ninguna propuesta coherente, y en todo caso lo poco que ha hecho lo veo más cercano a López Obrador: regalar dinero, endeudar, sacar a los militares de las calles. Me parece que es una campaña que no tiene foco y que no tiene ninguna coherencia, y que por eso está totalmente borrado. En el tema del que ha planteado López Obrador de crear la Guardia Nacional, ponérsela al frente, o en esta guardia que estaría integrada por marinos, soldados y policías federales. Es otra ocurrencia, Joaquín. ¿Por qué? Eso no hace ningún sentido. Pues porque cada cuerpo tiene una propia estructura, una razón de ser. No tiene, otra vez, es la misma ocurrencia de decir que los va a sacar a las calles y que va a dialogar con ellos, que es muy peligroso. Aguas, ¿por qué lo hizo? Quién sabe. Hay muchas interpretaciones, y puede ser que le está mandando un mensaje al crimen organizado, lo cual sería terrible. Puede ser eso, puede ser simplemente que un día se levantó y dijo: hoy qué digo, y salió con esto, o porque piensa en esta lógica que tú explicabas, pues que es un buen tema de campaña para que la gente discuta, pero eso lo hace muy poco serio. Y entonces viene después la siguiente ocurrencia, presenta a no sé quién que no tiene idea de los temas de seguridad, y luego dice que esto, lo único que estamos viendo al final del día, puede ser que sea con una intención que puede ser muy peligrosa, si es que está mandando un mensaje al crimen organizado, o simplemente lo que estamos viendo es una colección, es un rosario de ocurrencias, pues que ahí se va a quedar, y por eso va a perder. A su encargado de seguridad pública. Pues otra ocurrencia, ¿no? Alguien que no conoce del tema, que además tiene una historia, pues también igual que la de López Obrador, de mucha inestabilidad, que va y viene de un lugar a otro, pero me parece otra vez intrascendente, y que no pasa más allá de la ocurrencia y de la nota de un día o dos, pero que después pues no tiene ninguna importancia o profundidad para el país, Joaquín. Y de la integración del Gabinete de Seguridad Pública, de donde se puede derivar quiénes serían sus supuestos secretarios de Marina y de Defensa. Pues lo mismo, ¿no? Imagínate, yo creo que otra vez, y además regresamos, todo esto ya es muy viejo, siempre hace lo mismo, ¿no? O sea, es parte, como tú describías hace un momento, de estas tácticas, yo le digo marrullerías de hace 20 o 30 años que sigue haciendo López Obrador. Ya estamos acostumbrados en todas las campañas que ha estado, campañas que ha perdido, que siempre presenta que a su gabinete y dice y hace. La verdad, Joaquín, es que no solamente está anclado en otro tiempo, no solamente tiene mucha inestabilidad, no solamente son ocurrencias, sino que ya se le acabó la imaginación, ya no sorprende a nadie. Bueno, entonces estamos puestos para las mesas de debate. Lo que pasa es que todavía no tenemos claro quién es el coordinador de las campañas de los otros candidatos. Yo creo que va a ser, ¿qué? Antes va a ser de Ricardo Anaya, ¿no? Pues es el que manda en el frente. Sí, el más débil es el que manda, el que lleva la voz cantante. Pues yo, con quien sea, Joaquín, estaré encantado de poder debatir, contrastar, y que sea un ejercicio que sirva al debate y a la decisión, en donde estamos seguros que Pepe Mid va a ser el próximo presidente de México, Joaquín. Bien, pues gracias, Aurelio, por venir. A ti, tarde, de verdad, muy feliz año, y lo siento mucho, mi querido Joaquín. Gracias, Aurelio Niño, coordinador de la campaña del precandidato, que va a ser candidato presidencial, pues, José Antonio Mid.